Si ustedes conocen a empleados del gobierno, o sea, empleados públicos que tal vez sean empleados del gobierno y que se hayan enriquecido a costa de cobrar más o de echarse al bolsillo impuestos, dinero e impuestos para enriquecer sus arcas particulares. ¿Será que hemos escuchado en nuestro país de algo así? No, Richard no. Pero los demás creo que sí, ¿cierto? Bueno, pues bien, en la Biblia hay un personaje particular que hace algo similar. ¿Alguien se imagina quién es? Alguien que se apropia de dineros que pertenecen a las arcas o en nombre de los impuestos y que se enriquece. ¿Alguien sabe de quién me puedo estar refiriendo? Bueno, de los... Comienza por Publi y termina por Canos. Ah, oiga, qué velocidad. Bueno, resulta que el gobierno romano, estamos hablando del primer siglo, cuando nuestro Señor Jesús apareció, el gobierno romano se extendió sus fronteras más allá de donde podía manejar. Entonces encargó a personas particulares para cobrar impuestos. Entonces, lo que hacían era cada 5 años hacer como una subasta. Una subasta es, se presentan varias personas y el que dé más, ese se queda. Y ese se quedaba con el cobrar impuestos, el derecho a cobrar impuestos en una determinada localidad, ciudad, provincia. Obviamente, tenía que pagar por ese derecho. Tenía que pagar por ese derecho, pero podía en esos 5 años cobrar. ¿Qué le interesaba al gobierno, a Roma, al gobierno romano? Le interesaba que se cobrara lo que iba para el bolsillo de Roma. Si se cobraba algo más, no había un control. Pues realmente esto era lo que sucedía. Entonces, aquellos que recibían este derecho contrataban a otros, subcontrataban, y estos eran los tales publicanos. Entonces, cuando iban a cobrar, y normalmente, hablando del pueblo judío, pues utilizaban a paisanos, a otros judíos, para que lo hicieran, y cuando iban a cobrar, cobraban un poco más. Ese exceso era ¿para quién? Para ellos. Ah, sí, para ellos. Muy bien. Era para ellos, era para el bolsillo de ellos. Ya podemos entender un poco por qué los publicanos eran personas que eran despreciadas, que eran señaladas, que eran excluidos. Ustedes que han leído los evangelios en el Nuevo Testamento, más de una vez se le criticó al Señor. ¿Por qué? Porque comía con publicanos y con pecadores. Entonces eran colocados al mismo nivel en el tema moral de las prostitutas, de los gentiles, de aquellos que no eran judíos y no cumplían con las normas sagradas. Se les consideraba lacayos de Roma, o sea, sirvientes de Roma y desleales o que traicionaban su nación. Y es interesante lo que mencionaba mi hermano, que Mateo era Entonces, ¿quién era Mateo? Uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Lo interesante es que, siendo considerado socialmente como alguien de baja moral, excluido, odiados, y se aprovechaban de... Es que el tema era que los publicanos estaban apoyados por la ley, pero no solamente en cuanto a la normatividad, sino que también, digamos, va el publicano y va a cobrarle a la hermana Janet. Venimos aquí por el impuesto. El impuesto podía ser por la persona, por la propiedad, por peajes, por importaciones, por tantas cosas. Vengo a cobrar el impuesto. Muy bien. Además, algo para él. Entonces, este publicano Mateo, siendo de esa clase, fue escogido por Dios. ¿De qué nos habla esto?
de que Dios ama a todos, y aquellos que la sociedad misma determina como malos, como lo peor, como déjenlo aparte porque ese es, qué porquería de persona es esa, Dios lo ama a él o a ella. Dios lo ama de una manera intensa. Entonces, escoger Dios, uno de los discípulos, uno de los 12 discípulos más, de los más cercanos al Señor, ser un publicano. ¿Qué Dios que tenemos? Entonces, nosotros podemos pensar, ¿cuántos pecados, cuánta suciedad en mi vida? Sí, es que si conociera, es que si esa persona conociera lo que yo he hecho, ni me saludaría, me vería y pasaría a la otra acera porque yo he hecho cosas tan sucias. Pues esas cosas sucias Dios las ve. Y Dios muestra su amor y que siendo aún pecadores, Cristo, entonces, Cristo murió por nosotros. Miremos, por favor. Vamos a ver si la tecnología no me... Me quiere pasar. A ver si me ubico por acá. ¿Qué tendré que hacer aquí? Que no pase. Bueno, gracias. Bueno, en Lucas capítulo 3, versículo 12. Cuando Juan el Bautista apareció y estaba predicando antes de que el Señor viniera, Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de él? Sí, Juan el Bautista. Muy bien, ahí estamos, en esa predicación de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 12. Entonces vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Lucas 3, 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué hubiera hecho un judío normal donde esté enseñando y venga alguien así? Le hubiera dicho, lo rechaza. Pero Juan el Bautista, que había sido enseñado por Dios, escuchó. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Algún maestro hubiera dicho, desaparezca. Él no. Él les dijo, ¿qué les dijo? No exijáis más de lo que os está. Ustedes ven cómo eran conocidos ellos. Eran conocidos como personas que exigían, que pedían impuestos más allá de lo que estaba ordenado. Y por eso eran odiados. Por eso eran odiados. Entonces, no, ¿qué hacemos? Queremos agradar a Dios. ¿Qué hacemos? Pues cobren menos, o no, cobren lo que es justo. No exijan más allá de lo que se les es permitido. Vamos a Lucas 19. Allí en Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Bueno, aquí va a tener un encuentro con un publicano del Señor Jesucristo. Él, ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Eso quedaba cerca de Betania. ¿Quién vivía en Betania? ¿Quién? ¿Se acuerdan quién vivía en Betania? Marta, María y Lázaro. A unos 24 kilómetros. Para que tengamos una idea, es más o menos ir de aquí a Tebaida, 24 kilómetros. Entonces, esa distancia era entre Betania y Jericó. Y hacía poco había el Señor hecho un gran milagro en Betania. ¿Cuál fue?
Exacto, Lázaro resucitó. Entonces, allí en Betania, Lázaro resucita y a los pocos días el Señor está en Jericó. Tal vez la multitud, las personas habían escuchado del grandioso milagro y Cristo iba pasando por allí. Pregunta: ¿hay coincidencias en el trabajo del Señor aquí en la tierra? Es que Él pasaba por ahí simplemente. Ay, quiero conocer esto por aquí tan bonito, ¿no? No, también. Sí, eras. No, había un ¿qué? Propósito. Había una razón por la cual el Señor iba a Jericó. Y estoy convencido de que después de que terminemos de ver el pasaje, que el propósito se llamaba saqueo. Y en cuanto a su salvación, iba pasando, había un propósito. Pregunta: ¿será que Dios tiene un propósito con nosotros? ¿Será que hay un propósito cuando alguien me dijo, por ejemplo, venga a la iglesia y usted fue y fue tocado por Dios? ¿Fue que coincidencialmente se encontró esa persona con usted invitó o fue que Dios hizo eso? Dios lo hizo. Cuando usted se sentó y escuchó la palabra de Dios, es que casualmente yo estaba de buen genio y escuché y entendí. ¿O fue que Dios ordenó todo para que usted entendiera? Cuando usted, hermano amado, hermano querido, cuando usted tiene un problema, ¿quién está permitiendo que ese problema suceda en su vida? ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hay un propósito. Muy bien, ¿qué pasó en el versículo 2? Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Qué coincidencia, ¿no? Que fuera jefe de los publicanos y que fuera rico. Eso no sucedía nunca. Pues era un varón que era jefe de los publicanos. Entonces dice allí un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. No está diciendo quién era Zaqueo. ¿Sabe qué significa Zaqueo? Si de pronto los que están así a lo último no alcanzan a ver, se les dificulta, pueden correrse un poquito hacia un lado. Bueno, ¿sabe qué significa saqueo? No. Escuchen esto. Y les voy a preguntar tal vez después qué. Saqueo significa puro. Apenas para la profesión de él, ¿cierto? Tenía que ver con su profesión, era puro. Entonces, saqueo significa puro. Y este varón llamado puro era jefe de los publicanos y rico. Versículo 3. Allí procuraba ver quién era Jesús, pero ¿por qué no podía? Era pequeño de estatura. Hay una canción que los niños han cantado, ¿alguien la conoce? Saqueo era pequeñito, pequeñito, se subió a bonito para ver. Y cuando el Salvador pasó y vio a Saqueo, le dijo: Saqueo, bájate y vamos a tu casa. No, usted no canta. Definitivamente. Sí, yo sé que sí. Sí, le han estado llamando para unas audiciones. Entonces, pero era pequeño de estatura, o sea que, imagínense, la multitud, Cristo el centro, la multitud, el queriendo, pero no había manera, porque cuando nosotros en nuestros medios queremos ver a Jesús, no podemos. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros alcanzamos a entender, a ver a Jesús, es porque Dios, el Espíritu Santo, está actuando y le está ayudando a entender. Si usted hoy, escucha bien, si usted hoy está escuchando de Dios y usted dice: estoy entendiendo, es porque Dios lo hace, Dios lo está haciendo.
Él no podía. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Versículo 4. Y corriendo adelante, se fue corriendo, subió a un árbol. ¿Cómo se llama el árbol? ¿Quién conoce un árbol sicómoro? Ninguno. Lo de guayaba sí. Bueno, sicómoro no lo conocemos. Corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. No conocemos, voy a ver si aquí tengo la... ¿Dónde estoy situado? Aquí. Muy bien, gracias. Un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro era un árbol que medía más o menos 15 a 20 metros. Era un árbol que tenía ramas bajitas, por eso se facilitaba para que Zaqueo, que era pequeño, subiera. Tenía raíces firmes, su madera era muy fina. Ustedes han escuchado de las momias. Bueno, algunos lo han escuchado, han visto. Bueno, las momias allí en Egipto se colocaban en unos como especie de ataúdes, sarcófagos. Esos sarcófagos eran construidos con madera de sicómoro, porque era muy fina la madera. Pero miren tan fina que es. Se dice, o sea, usted va, no, ¿en qué ciudad estamos hablando? ¿Dónde estamos situados? Usted va hoy a Jericó y encuentra, bueno, esta foto no se ve muy clara ahí, pero encuentra al árbol sicómoro donde se dice que estuvo Zaqueo y subió. Ahí está la placa en el árbol y dice que ese fue el árbol en Jericó, en Cisjordania. Allí puede encontrar todavía ese árbol. Se dice, no sabemos si es real, no lo sabemos, pero se le han hecho pruebas al árbol y data de unos 2000 años. Este árbol que está ahí en el momento, un árbol sicómoro. Entonces, mirando allí, y yo dije, un árbol puede durar tanto tiempo. Pues averigüé por ahí en internet y encontré que el árbol más antiguo está en Estados Unidos y data de unos 5000 años de edad, según los estudios. Bueno, sigamos. Entonces él se subió. Allí el versículo, sigamos al versículo 5. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Versículo 5. Rosé, ¿quiere ayudarme leyendo el versículo 5? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Muy bien. Cuando Jesús llegó, mirando hacia arriba, le vio. Quiero que pongan en el momento. Cristo está aquí, está rodeado de personas. ¿Qué es lo normal que yo haga cuando estoy rodeado de personas? ¿Dónde miro? Acá, ¿cierto? A mi estatura, miro hacia acá. Le estoy hablando a las personas que están aquí. Pero cuando Jesús llegó, estando rodeado de personas, mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay un interés particular en una persona. O sea, está rodeado de una multitud. ¿Cuántos? No sabemos. Pero hay un interés particular en alguien. Porque el Dios, que es el Dios de todos, el Dios que es el Dios del mundo entero, el Dios que ama a todo el mundo, se interesa también en las personas particulares. Se interesa en mí. ¿Lo podemos decir? Se interesa en mí. Entonces, mirando hacia arriba, estando rodeado, él se fijó en Zaqueo. Mirando hacia arriba, le vio. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sí, pero ¿qué le, antes de decirle date prisa, ¿qué le dijo? ¡Zaqueo! ¿Qué le dijo? ¿Quién le dijo a Jesús que él se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo? Él sabía quién era Zaqueo, sabía cómo se llamaba Zaqueo, sabía lo que Zaqueo había hecho, sabía la vida entera de Zaqueo. Sin embargo, se fijó en él y le dijo, date prisa. Date prisa,
Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús, ¿sí o no? Se imaginaba él que ese Jesús que él quería ver iba a dormir en su casa. Le pasó por su cabeza. Porque el propósito de Dios va más allá de lo que yo pienso. Yo creo algo, pero Dios va más allá. Y entonces se encuentra allí Zaqueo queriendo ver a Jesús y se encuentra en un momento dado con la mirada de Jesús, con Jesús diciéndole: Zaqueo, baja, desciende, hoy es necesario, hoy es indispensable que pose yo en tu casa. Era necesario a causa de Zaqueo, era necesario a causa de su salvación. Miramos el versículo 6. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él recibe eso, él escucha y él se sorprende seguramente. Pero ¿el qué hace? Él no la espera, porque su corazón está siendo tocado por el Espíritu Santo, porque sabe que lo que Cristo le va a ofrecer no se lo ha ofrecido a nadie más. Pregunta: ¿Zaqueo tiene problemas económicos? ¿Zaqueo tiene problemas de salud? ¿Tenía problemas con su esposa? ¿Lo estaba echando? ¿Tenía problemas con la suegra? Tal vez. ¿Qué clase de problemas tenía Zaqueo? No dice. Parece que su vida es perfecta. Era un hombre rico, tenía una buena, es más, no era solamente un publicano. El ser publicano le había hecho tener una vida estable económicamente. Él era jefe de publicanos y rico. Entonces, pero algo experimentó Zaqueo, lo que esta vida da: la estabilidad económica, el sentirse bien, el sentirse admirado por sus colegas publicanos, aunque era despreciado por los otros, el sentir que tenía dinero para lo que fuera. Todo eso no le llenaba el corazón, todo eso no le llenaba la vida, todo eso sentía que su vida le hacía falta algo que era muy importante, y ese algo tenía que ver con Jesús. Ese algo tenía que ver con la persona que estaba visitando Jericó. Entonces, allí tiene a Jesús en casa. ¿Qué le diría a Jesús? Tal vez le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tal vez le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él escuchó a Jesús y estaba tan interesado. No sabemos cuánto demoró Jesús hablándole y diciéndole. No importaba el tiempo, no importaba si estaba lloviendo o haciendo sol. La persona más importante de la historia estaba frente a él, y él, un hombre tan sediento, tan necesitado, aunque aparentemente estaba bien, destrozado, derrumbado por dentro, lleno de pecado, de corrupción, de maldad. Él veía a la persona más grande de la historia de la humanidad en su casa, hablando de lo más importante, y tocó su corazón. Y Dios quiere que la palabra de Jesús toque tu corazón, que esa palabra de ese Jesús vaya a lo profundo de tu alma, que la palabra de ese Jesús mueva tus emociones. ¿Cómo estaba Zaqueo cuando escuchó a Jesús decir: baja de ahí? ¿Cómo estaba? Está bien, ya voy. Sí, ya me estoy bajando. No, no me va. Mire, tampoco me acose. No, ya voy para allá. Sí, bueno, ya me espero. ¿Cómo estaba? Él se dio prisa y estaba como alegre, contento, dichoso, gozoso. Eso produce la palabra de Jesús, eso produce la mirada de Jesús, eso produce el interés de Dios en mi vida personal y particular, produce gozo. Él estaba gozoso. Pero miren lo que pasa en el versículo 7. Al ver esto, que todos murmuraban
diciendo que había entrado a posar con un hombre. Entonces están diciendo que bueno que este publicano perverso, malo, va a escuchar cosas de Dios. No, no está diciendo eso. Cuando le ven haciendo sus cosas, están tan acostumbrados a su vida que no le critican. Pero cuando ven que Jesús se acerca a hablar de lo eterno, de lo espiritual, comienzan las críticas, comienzan las murmuraciones, comienzan, mira, ve, es que con él, yo no sé por qué hacen esas cosas. Pero si lo ven haciendo su vida común y corriente, extorsionando, ya la gente está tan acostumbrada que no dice nada. Ahí estaban ellos murmurando de Jesús, murmurando. Pero quiero que miren este versículo 8, es una hermosura. Quiero que miren cómo Dios toca el corazón de una persona. Quiero que miren cómo Dios penetra con su palabra hasta lo más profundo del ser. Miren ese versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, entonces, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, solo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué? ¿A quién están escuchando ahí? A un publicano, o una persona que se pasa la vida solamente pensando en él, solamente venga para acá, más platica para el bolsillo, más billetes. A ese estamos escuchando. Si ven cómo Dios toca la vida de la persona, si ven la realidad de lo espiritual, si ven que lo espiritual no solamente es sentir algo por dentro, sino que se manifiesta en hechos evidentes. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, he escuchado tu voz. Señor, he escuchado lo que tú vas a hacer por mí. ¿Cómo vas a pagar por mis pecados? ¿Cómo tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Señor, yo soy sucio pecador. Perdóname, perdóname, Señor, no merezco tu amor, perdóname. Y voy a manifestar mi arrepentimiento, Señor, de esta manera. La mitad de mis bienes voy a darlo a los pobres. Y lo que yo he extorsionado, a esa persona que he extorsionado, le voy a devolver. ¿Qué significa? Que si yo me robé 100 pesos, ¿cuánto devuelvo? 400. Miren, esa era una ley del Antiguo Testamento, la ley de la restitución. Si usted quiere, puede mirar en Éxodo, sin cerrar este pasaje, porque volvemos a él. Si no, tranquilo, yo no leo. Éxodo 22. Esa ley de la restitución. ¿Cómo así que la ley de la restitución? No solamente es sentirse mal por el pecado. No solamente decir, ay, me equivoqué, sino si robé, si hice algo que afectó a alguien y eso se puede restituir, es necesario hacerlo, según este pasaje. Miren, versículo Éxodo 22, 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, o sea, la restitución iba desde 100% hasta 400 o 500%. Dicho de otra manera, si se me robaban eso, o me dañaban eso, me lo recuperaban por lo menos eso mismo. Pero en otras ocasiones, cuando, como en el caso que estamos leyendo en Éxodo, devolvían 4 veces aquello que se robó o hasta 5 veces. Y Zaqueo está diciendo, le voy a volver cuadruplicado. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué significa? ¿Qué significa que da frutos, lo que dijo Juan Bautista, da frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso? Que el arrepentimiento no solamente es decir, me siento tan mal, me siento muy mal, es más, me siento mal. No, no solamente es eso, es el arrepentimiento debe evidenciarse en un cambio de vida.
¿Significa que Zaqueo de ahí en adelante nunca pecó? ¿Significa que Zaqueo una aureola, San Zaqueo? Sí, no, seguramente después de este encuentro con Jesús, de este precioso encuentro con Jesús, tuvo pecado, pero su vida en comparación con lo que era antes, se pudo ver. Si usted pudo tener una foto de Zaqueo, del Zaqueo de antes de Jesús y del Zaqueo después de Jesús, encontraba diferencias. Si podía tener un video de la vida de Zaqueo, sí encontraba diferencias. Había cosas que se podían ver que habían cambiado en él a partir del encuentro con Jesús. El verdadero arrepentimiento se expresa en cambio de actitud, en cambio de estilo de vida, en cambio de propósito, en cambio de cosas que a mí me gustan. Para mí me fascina tal cosa antes, ahora me fascinan otras. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en hechos. ¿Qué les parece? ¿Es verdad o no? Por eso muchas personas dicen, ay, yo no creo en los evangélicos. No, yo no. Vean, la señora de allá, esa es la falta larga, ¿sí? La que le llega a los tobillos. Ella, ay, si supiera esa lengua que tiene. Uy, no. Cosa tan. Dios quiere un cambio de vida que sea todo con el arrepentimiento que digo tener en mi corazón de lo que fui, de aquello que fui, de aquella vida que tuve. Pero eso no es producto de mi esfuerzo, eso no es que yo me tenga que esforzar. Es que no, hermano, yo no soy capaz de cambiar esto, no es que no soy capaz, no, yo no soy capaz con la mentira, hermano, no, hermano, ay, para mí es muy difícil. No, es que yo ni pienso, me preguntan cualquier cosa y yo respondo una mentira, ya la tengo como, es algo como mecánico. No es cosa de esfuerzo, es cosa de la palabra de Dios obrando en el corazón mío, es cosa de decisiones, es cosa de si hay algo que me está haciendo daño, entonces sé que ese algo me está haciendo daño, me aparto de ese algo que me está haciendo daño, que me está llevando a alejarme del propósito de Dios. Es cosa de tomar medidas y hacer cosas que se evidencian en la vida y lo real. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy, escuchen bien, el arrepentimiento verdadero es obra del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? No es por nuestras fuerzas. Usted no cambia porque usted es fuerte, porque tiene voluntad. Usted cambia porque Dios produce cambios en su vida. Es Dios. Es Dios. Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién había llegado a la casa? Jesús. Y al llegar a Jesús llegó la salvación. La salvación había llegado a esa casa. Se podía anotar la fecha de ese día. Y Zaqueo era uno antes y otro después. Versículo 10. Vamos al versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar ya lo que se había. Entonces, ¿por qué pasó Jesús por Jericó? Porque él estaba buscando y deseando salvar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Zaqueo. Pero las personas que murmuraban de Zaqueo también estaban perdidas. Pero ¿cuál era el problema de esas personas? ¿Cuál era el problema? Que esas personas no reconocían que necesitaban la visita de Jesús. Se creían buenos y pensaban, no necesitamos la visita de Jesús. Para Zaqueo era una cosa así de grande. Tener a Jesús en casa, escuchar la palabra de Dios, era un privilegio.
porque había una necesidad aquí de una vida destruida, de una vida en pecado. Y nosotros debemos ver a Jesús así. Amados hermanos, amigos queridos, nosotros no debemos escudarnos en nuestra religiosidad. Y amados hermanos, usted puede llevar muchos años en la vida cristiana, pero Dios quiere que usted sienta hacia Jesús y su palabra ese mismo anhelo. ¿Usted siente hoy ese anhelo de escuchar la palabra de Jesús? ¿Ustedes se imaginan con cuánto anhelo escuchó Zaqueo a Jesús? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Lo pueden imaginarse allí escuchando a Jesús? ¿Cómo estaba? Estaba así. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿A qué hora es que termina esto? Estaba así. ¿Cómo estaba? Dime más, quiero más tu palabra, quiero más, dime más, Señor, quiero más. Y ojalá nosotros, frente a la palabra de Dios, tuviéramos ese mismo deseo, anhelo, pasión que tuvo él en aquel día de escuchar la voz de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.